Buenos días, iglesia. Dios los siga y continúa bendiciendo grandemente en este tiempo. Vamos a empezar este tema, que es la segunda parte de la semana pasada, que se llama el verdadero sentido de la oración intercesora. Ahí donde está, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que sea Él a través de mi vida, transmitiendo este mensaje y llenando nuestros corazones. Aquí estamos, Padre Celestial, dispuestos para ti. Todo nuestro ser está delante de ti, Señor. Solamente queremos pedirte que abras nuestro corazón para que recibamos tu palabra, Señor, en esta mañana. Que dispongas nuestra vida, Señor, para escucharla. Que esta palabra realmente, Señor, sea sembrada en nosotros para que produzca fruto y fruto en abundancia, Señor. Dios de la gloria, toma mi ser, toma todo mi cuerpo, mi alma, todo mi espíritu, Señor, para que seas tú el que seas usándome como ese instrumento tuyo, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como veíamos la semana pasada, la oración intercesora es el medio por el cual nosotros podemos abogar delante de Dios por otras personas. Es una herramienta espiritual que Dios nos ha dado para interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por el mundo, por nuestra nación, bueno, por todos. Yo quiero que vamos a Efesios 6:18, que es el versículo introductorio. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando dice ahí orando en todo tiempo, o sea, es en cualquier momento, hora o lugar. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, lo que indica que nuestra oración debe ser guiada y controlada por el Espíritu Santo para que sea una oración eficaz. E igualmente, aquí dice velando con ello con toda perseverancia. Eso es estar siempre dispuestos y atentos para interceder en el momento en que el Señor nos lo pida. No se trata de una lista o pedido de oración, ¿no? A veces llenamos nuestra lista de puros pedidos. Más que eso, Dios quiere que reconozcamos que cuando intercedemos, nosotros estamos en una lucha espiritual, como veíamos la vez pasada, contra un enemigo real. Por eso debemos apropiarnos de los recursos espirituales que el Señor nos da para aferrarnos a Dios, llenarnos completamente de su plenitud y poder ser esos intercesores poderosos que Él quiere. Hoy en este día vamos a ver varias oraciones de intersección para que veamos cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a interceder. Cuando nosotros intercedemos, en primer lugar, negociamos con Dios. Cuando intercedemos, negociamos con Dios. Y en el Antiguo Testamento hubo un gran negociador. Ese se llamaba Abraham. Dios había dispuesto destruir a Sodoma y a Gomorra. Y por su pecado, por su inmoralidad, bueno, este territorio había caído en una desmoralización total y estaban alejadísimos de Dios. Y el Señor siente que va a hacer juicio contra esta ciudad. Pero antes de hacerlo, decidió primero comunicárselo a Abraham. Vamos a Génesis 18, del 17 al 18. Dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y dice el 18, algo muy importante que nosotros debemos entender, ¿no? Abraham había sido escogido para ser una nación grande, fuerte, donde él serían benditas todas las naciones de la tierra. El plan y el propósito de Dios ya estaba escrito, ya estaba dicho, y él no iba a impedir que eso pasara, al contrario, iba a cumplir a cabalidad con su palabra. Por eso él dice, no puedo encubrirle a Abraham mis planes. Y es algo que nosotros debemos entender como creyentes. Si estamos siempre en intimidad con Él nos revelará sus planes y no esconderá sus propósitos. Se dice que Abraham era el amigo de Dios, o sea que él tenía una relación personal
única y sincera con Él. Veamos lo que dice el Salmo 25:14. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros mantenemos una relación de este calibre, de intimidad, que podemos ser llamados amigos de Dios, como era llamado Abraham, Dios va a revelarnos sus cosas. Él nos hará conocer su pacto, Él nos abrirá su palabra para que nosotros entendamos sus propósitos, lo que Él quiere para nosotros, para nuestra familia, para este mundo. Una vez que Abraham se da cuenta de lo que va a suceder, porque el Señor se lo dice, empieza una intersección intensa por esa ciudad. Ahí vivía su sobrino Lot con su familia. Y entonces en Génesis 18:22 dice lo siguiente, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esos varones a que se refiere aquí la palabra de Dios son los ángeles que fueron a comunicarle que Sodoma y Gomorra serían destruidas. Y en un lapso rápido, porque esto fue rapidísimo. Y dice que ellos se apartaron de allí, ya cumplieron con su misión y se fueron hacia Sodoma. Tenían que ir a acabar con esa ciudad. Pero Abraham dice, estaba aún delante de Jehová. Algo increíble. O sea, los ángeles que le anunciaron lo que iba a pasar se van, pero él dice ahí, estaba aún delante de Jehová. Permaneció en su presencia. Esto muestra su disposición para orar. Esto demuestra que él necesita estar con Dios. Ahora en Génesis 18:23 dice lo siguiente, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí vemos dos cosas. Primero, Abraham se acercó a Dios. Este verbo en el hebreo no es solo venir a su presencia, sino presentar, atacar, aducir un argumento. En otras palabras, Abraham estaba listo para pelear en oración por los suyos. Y el segundo punto que podemos ver aquí es que desde aquí empieza una negociación con Dios. Cuando Él dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Su anhelo es que su familia se salve. Ahí vivían Lot con su familia, eran más o menos unas, que 10, 8 personas, no sé cuántas, pero serían muy poquitos. Sin embargo, él empieza una negociación pensando también en cada persona de Sodoma que va a sufrir este juicio de Dios. Y esa negociación empezó con 50 justos, luego pasó con 45, luego llegó a 30, a 20 y por último a 10. ¿Por qué Abraham se detuvo en 10? Curiosamente, yo me ponía a investigar esto y dice que para los hebreos el 10 representa la cifra mínima, el mínimo indispensable. Se le llama un millán, así se llama. Y es un número de 10 varones judíos adultos mayores de 13 años, requerido en el judaísmo ortodoxo, primero para la lectura de ciertas oraciones, para cumplir ciertos preceptos y para la realización de ciertos rituales. El mínimo. Entonces, lo cierto es que Abraham buscó el máximo provecho de su intersección. Pensó hasta en el último hombre, en lo mínimo que Dios pensaría para interceder por esta región, para interceder por Sodoma y Gomorra. La pregunta es cuántas veces hemos intercedido tan persistentemente así por los nuestros, por la familia, por los justos, nuestros hermanos de la iglesia, por todas aquellas personas que conocen de Dios. Abraham no se dio por vencido. Dice Génesis 18:27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham aquí dice que replicó, significa empezar a hablar con vehemencia, con fuerza, como una protesta delante de Dios, reconociendo con humildad que él no era sino polvo y ceniza. Una actitud de humildad, él era un hombre humilde que reconocía la grandeza y la soberanía y el poderío de Dios, pero al mismo tiempo replica, dice, hago un reclamo, quiero protestar, quiero pedirte por esto, y empieza ahí su negociación, a tal punto de que
llega hasta 10 y ahí para, no puede pedir por menos personas porque ya pensó en esos 10 últimos como los últimos seres humanos que necesitaban en ese momento la intersección para que fueran salvos, para que alcanzara la misericordia de Dios. Y así es, Dios anhela encontrar personas que aboguen por los que están perdidos, por los que están en peligro de muerte espiritual, por los que están en peligro de muerte física. Yo quiero comentarles un testimonio. Cuando yo fui a Israel, eh, nosotros llegamos primero a Roma y después de Roma pasamos a Jerusalén. Y en el hotel donde estábamos en esa noche íbamos como 127 personas. Fuera de Colombia habían personas de otros países que se habían unido a la peregrinación. Y estando en ese hotel, el Señor le colocó a los líderes que dirigían la peregrinación que necesitaba que oráramos porque iba a suceder algo tremendo. Cuando nosotros emprendimos las noticias, Colombia era el foco de atención porque en ese momento, eso fue en 1986, acababa de suceder lo del Palacio de Justicia y iba a suceder, o sea, estaba lo de Armero tremendamente enfocado y empezamos a ver. Y el Señor nos pidió oración. El Señor decía, hoy muchos van a morir sin mí, hoy muchos no me conocen. Intercedan por mis hijos, intercedan por Colombia. Y para nosotros, siendo colombianos, estando allá viendo esto tan terrible, cuando empezamos a ver todas esas imágenes, fue a orar y a orar, hicimos una vigilia en el lobby del hotel, impresionante, clamándole a Dios. No, no saben el dolor tan profundo que se siente el estar en otro país y ver lo que está sucediendo en nuestra patria. Eso fue una vigilia colocada por Dios, eso fue una intercesión tremenda que yo creo que el Señor escuchó mucho nuestras oraciones, a pesar de que hubo tanto desastre, hubo muchas personas que también fueron libradas de la muerte. Entonces, mire, en momentos así Dios muestra a veces a sus líderes en intimidad que va a suceder algo. Y Él nos avisó y nosotros empezamos a doblar rodilla desde allá. Habíamos visto 8 días antes todo lo que ha pasado en el Palacio de Justicia y ahora se venía esta tragedia tan tremenda. Entonces, aquí es donde Dios quiere y anhela encontrar personas dispuestas en el momento dispuesto para interceder. Él quiere darnos esa oportunidad a nosotros. Ahora, también se dice que cuando nosotros intercedemos, sostenemos a nuestros hermanos. Ese sería el segundo punto. Cuando nosotros intercedemos, sostenemos a nuestros hermanos. Veamos otro ejemplo de un poderoso intercesor. Vamos al libro de Éxodo 17, del 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Realmente el Señor bendiga esta palabra. Cuando Israel fue invadido por Amalek, Moisés, al darse cuenta de la amenaza que venía contra su pueblo, diseña un plan de intercesión. Y le dice a Josué, vaya usted pelee en el campo de batalla, yo voy a subir a la cumbre, voy a subir a la montaña, voy a subir a la presencia de Dios en compañía de Aarón y Hur. Y ellos estaban en una montaña intercediendo. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, andaba en victoria, pero cuando él se cansaba y las bajaba, empezaba el enemigo a prevalecer. Aquí muchos piensan que él estaba realizando un gesto de dirección militar, como si fuera un general o comandante desde allá. Pero en realidad, él levantaba sus manos en señal de clamor a Dios.
Ese era un gesto de entrega, de reconocimiento al gran comandante de los ejércitos celestiales, al Señor. Esto debe llevarnos a nosotros, en primer lugar, a levantar nuestras manos ante Dios a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestros pastores, a favor de nuestros líderes. Se dice que las manos de Moisés se cansaban y no debe ser extraño esto. A menudo la carga ministerial es una pesada carga, demasiado pesada. A veces la gente de la iglesia no alcanza a comprender lo pesada que es la carga espiritual que maneja un pastor o que maneja un líder de ministerio sobre sus hombros. Porque llegan problemas, porque los pastores y los líderes nos cansamos, tambaleamos y hasta pensamos a veces en desistir. ¿Cuántos no han tirado la toalla porque la carga es demasiado pesada? Pero miremos lo que pasó con Moisés. Dice que Aarón y Hur terminaron sosteniéndole sus manos para que no las bajaran. En ese momento fueron sus muletas espirituales. Y solo así hubo firmeza, dice, en las manos de Moisés hasta que se terminó la batalla. ¿Cuán importante es nuestra intercesión por nuestros pastores y líderes? O sea, Dios quiere que nosotros seamos esas muletas espirituales, que le ayudamos a sostener el cargado peso ministerial. Lo que implica manejar un ministerio, lo que implica sostener en oración a tanta gente, eso es una carga espiritual. Entonces necesitamos nosotros apoyar, ser apoyo, ser en ese momento ese soporte. Veamos lo que dice Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Más que hablar de soportar, de aguantar, es un soporte, dice allí, de poder ayudar a otro a cargar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con humildad y mansedumbre tengo que doblar rodilla, tengo que soportar la carga de mi hermano, soportar la carga de mi líder, de mi pastor, que a veces está cargado en todo sentido, porque no solamente son los problemas de la iglesia, son sus mismos problemas. Y nosotros necesitamos interceder. Somos el soporte espiritual para ellos, somos el soporte espiritual de nuestros líderes. Ese es el secreto de la intersección de Aarón y Hur, darle fuerzas a Moisés para continuar. Nosotros debemos dar fuerzas a nuestros líderes y pastores para continuar. Todos intercediendo por todos. La batalla es ganada por la oración. No hay otra manera. Hoy necesitamos levantar las manos de nuestros pastores, de nuestros líderes y darles fuerza. Orar por los ministerios, orar por cada cabeza que le ha tocado llevar un ministerio. Hay intercesores. Hoy necesitamos que Dios levante intercesores en nuestra iglesia. Debemos orar por nuestra iglesia para que prevalezca en medio de todo lo que estamos viviendo en este momento. Ese es el segundo punto que el Señor nos manda hoy a que entendamos, ¿no? Soportar con nuestra intercesión a nuestros hermanos. También intercedamos por encima de las circunstancias. Intercedemos por encima de cualquier cosa que se venga contra nosotros, contra la iglesia, contra el mundo. Dios nos ha llamado a eso. Y aquí hay un ejemplo bíblico que es muy bueno. Vamos a Job 1:5. Dice la palabra de Dios, y acontecía que habiendo pasado en turno, dice, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Increíble que este hombre hacía oración por sus hijos todos los días. Y ese es otro modelo de intercesor. Es uno de los más grandes ejemplos bíblicos de fe, paciencia, confianza en Dios y de resiliencia. Es increíble. Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos.
un padre intercediendo a favor de ellos, porque la oración de los padres es el escudo protector de la familia. Él temía que ellos se equivocaran, temía que pecaran. Por eso estaba atento y cuidaba la relación de sus hijos con Dios. Hoy es un llamado a nosotros a que oremos por nuestros hijos, pidámosle a Dios que los libre, primero de apartarse de Él, de todo peligro, de la muerte, de la enfermedad. Job terminó perdiéndolo todo. Entendemos que la historia de él fue trágica, pero en la adversidad glorificaba y alababa a Dios. No permitió que nada, absolutamente nada, ni aún su tragedia tan grave, rompiera su relación con Dios, por muy fuerte que fuera. Él prevaleció. Algo increíble. Y vamos a Job 42 del 7 al 8. Dice allí, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Qué tremendo esto. Ahora aparece el Job intercediendo por sus amigos. Dios se enoja con los amigos de Job. En primer lugar, porque trataron de dar una explicación de lo que a él estaba sucediendo, pensando que Job estaba lleno de pecado, inculpándolo de pecado. Segundo, de no ser temeroso de Dios, siempre le decían que estaba como apartado de Dios. Y tercero, no habían hablado lo correcto ni de él, ni tampoco de Dios, porque ponen en duda el amor de Dios. Y el Señor se enoja y dice, bueno, vayan, hagan algo porque yo no quiero actuar en juicio, no quiero tratarlos afrentosamente. ¿Y a quién pone a interceder? A Job. Vayan donde Job, lleven estos becerros, hagan el sacrificio, pero que Job interceda por ustedes. Entonces Job intercede por sus amigos, ora por ellos, para que Dios tenga misericordia. Dios acepta su oración, porque para él Job era acepto delante de él en todo sentido. Job en ese momento representa un hombre íntegro que ni siquiera todo lo que le pasó le hizo dudar del amor de Dios, ni le hizo dudar del poder y que Dios tiene un propósito con todo. Cuando termina de interceder, dice, Dios acepta esa oración y empieza a restaurar plenamente la vida de Job en todo sentido. Todo lo que había perdido es restituido, todo vuelve a ser mejor y mucho mejor que antes. Ese testimonio era de Dios para sus amigos, para que nunca volvieran a renegar de su fe. Y nunca Job dejó de orar en medio de la adversidad. Entonces nosotros estamos llamados también a interceder por encima de las circunstancias. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios nos necesita ahí firmes. Ahí es donde se prueba verdaderamente nuestra fe, cómo realmente estamos delante de Dios. Ahora, intercedemos también luchando como boxeadores. Vamos a Colosenses 1 del 7 al 9. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ver quién era este personaje. Muchos guerreros de oración a través de su intercesión salvaron vidas. Entre estos estaba Pablo. Pablo tenía un equipo ministerial increíble. En su ministerio hubo muchas personas que lo apoyaron en su labor. Tenía un equipo pastoral y ministerial poderoso para manejar la obra misionera. En Colosenses encontramos un personaje de aquellos
que nos enseña mucho sobre la oración y era Epafras. Solo se menciona 6 veces en la Biblia, pero era el ministro de la iglesia de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea. Fue un fiel testimonio, dice, vivo del amor de Dios y un testimonio vivo de fe. Fue un maestro de las verdades, o sea, siempre hablaba con verdad y pedía sabiduría para la iglesia, pedía que el Señor les diera mucha sabiduría. Un ministro de Cristo, dice allí, pero también un ferviente intercesor. Si vamos a Colosenses 4:12, vemos aquí cómo oraba Epafras por su iglesia. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Estaba orando, dice allí, encarecidamente por sus hermanos. La traducción literal en griego es que estaba siempre agonizando, se dice allí, luchando vigorosamente por ustedes en las oraciones. Veíamos esta palabra agonizar el domingo pasado. Ahí se traduce así, como si estuviéramos en las últimas y tenemos que clamar de esa manera, agonizando. Estaba luchando, combatiendo y debatiéndose continuamente por sus hermanos. Era un verdadero boxeador espiritual. Cuando nos arrodillamos, como veíamos el domingo pasado, no solamente nos conectamos con Dios, sino que también libramos una gran batalla espiritual contra los principados y potestades de las tinieblas que nos quieren ver caídos, que no quieren ver a Dios moverse en nosotros. Por eso el enemigo buscará siempre distraernos para que menospreciemos el poder de la oración. Epafras era un gran intercesor, era un boxeador, un luchador. Dice ahí, cuando dice encarecidamente, es algo que, eh, como les decía ahora, el significado es agonizaba por orar por los suyos, por su iglesia como ministro de Dios. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo debemos interceder, de cómo debemos boxear todos los días por nuestros hermanos en la fe, por nuestra iglesia también. Ahora, intercedemos orando por nuestros enemigos. Sería el quinto punto. Intercedemos orando por nuestros enemigos. Y yo quiero que me acompañen al libro de Hechos 6, versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos que la iglesia del primer siglo tiene una demanda increíble porque hay mucha gente pobre y los apóstoles están muy ocupados atendiendo las cosas espirituales, la palabra de Dios, orando por la gente, bueno, en fin. Y necesitan gente que sirva, no solamente en oración, sino que sirva a las viudas y a los pobres de esta época. Y nombran a estos diáconos, son 5 diáconos, pero no eran cualquier persona, eran personas llenas de fe y del Espíritu Santo. No podía ser cualquier cosa, porque ellos ministraban la vida de estas personas, no solamente les suministraban el alimento diario, sino que también intercedían por ellos, oraban por ellos. O sea, eran personas dispuestas a servir de una manera increíble. Y el nombre de Esteban aquí aparece reluciendo. Ese nombre significa corona y fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, asignado a servir y supervisar la distribución diaria a los pobres. Fue un gran predicador y defensor de la verdad cristiana, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, servicial y de gran testimonio. Veamos lo que dice Hechos 7, del 55 al 60, sobre este hombre, que era un joven, él no era ni siquiera muy viejo, Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos algo muy tremendo, ¿no? Dice, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice, en los últimos momentos de vida encontramos una gran lección. Esteban defiende con sabiduría la fe en Cristo ante los principales y sacerdotes y realiza una de las más grandes predicaciones registradas en la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de Hechos, porque yo se los dejo para que lo busquen y lo lean. Hace una predicación impresionante. Este joven Esteban, que era un diácono de la iglesia, defiende la fe de una manera increíble. Reconoció públicamente el nombre de Cristo y lo acusaron de blasfemo, a tal punto que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta lapidarlo. Una muerte dolorosa y humillante. Pero en medio de ese ambiente tan hostil, en medio de que estaba presagiando su muerte, Esteban intercede. Y no ruega por él, ruega a Dios perdón por sus enemigos. Recordemos exactamente que como Jesús también hizo en la cruz, cuando estaba siendo también ultrajado, herido, él intercede y da una voz de grito también en Lucas 23:34. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Vemos aquí el Señor Jesús, recordemos exactamente que Él, en el momento de su crucifixión, tuvo tiempo para interceder por aquellos que le estaban haciendo daño, por aquellos que no entendían lo que estaban haciendo, pero Dios sí sabía lo que estaban haciendo. Él estaba muriendo por la humanidad y ellos no se dan cuenta. Dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Fue su último clamor y grito. Fue una gran oración. Él no pidió por su propia vida, sino pidió por sus enemigos, igual que Jesús. ¿Cuántos ante una situación como esta estaríamos dispuestos a rogar por los que nos odian y ultrajan? Y decirle al Señor, no les tomes en cuenta ese pecado contra mí. No les tomes en cuenta ese pecado, perdónalo, Señor. Hoy es un llamado a que nosotros intercedamos por aquellos con los que mantenemos diferencias, con aquellos que de pronto nos atacan, nos persiguen, nos ultrajan, no solamente físicamente, sino con palabras. Es el tiempo de interceder por ellos. Ahora, por último, intercedamos por la Iglesia Universal y los perdidos. Esa es una manera, un llamado de Dios. Intercedemos por la Iglesia Universal y los perdidos. Nuestra intercesión debe tener un sentido y por eso es que hemos puesto esos ejemplos. Ahora viene un gran ejemplo. Vamos a Juan 17, del 6 al 9. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras, dice, que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En esta primera parte vemos al intercesor más excelente que ha existido sobre la tierra, Jesús, y que aún sigue intercediendo por nosotros. Jesús es el intercesor por excelencia. Esas palabras estaban registradas en lo que se conoce como la oración del huerto, antes de ir a la cruz. Ahí vemos con él el verdadero sentido de la oración intercesora. Orar por la iglesia, por aquellos que son sus discípulos, pero también orar por los que todavía no le conocen. Dios permitió que Jesús se hiciera hombre para que intercediera por nosotros.
para que se identificara con nuestras necesidades, para que entendiera nuestra condición humana. Y aún después de que estuvo aquí y hizo el sacrificio por nosotros, Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y sigue intercediendo desde allí por cada uno de nosotros, porque eso lo dice su palabra en el libro de Hebreos. Pero hay una oración aquí especial que está en Juan 17, del 20 al 21. Dice, más no ruego solamente por estos que tengo aquí, que tú me diste, que les di mi palabra, que entendieron y que tú me los diste del mundo, porque eran hombres del mundo, me los entregaste. Dice, pero más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que entiendan, para que este mundo crea que tú me enviaste. Mire, Jesús tuvo tiempo de orar e interceder por ti y por mí, por toda la iglesia universal en ese momento que está en pie en esta tierra, aún por los incrédulos para que se convirtieran, para que creyeran. Como vimos ahora desde el versículo 6, Él nombra a los hombres de este mundo que Dios le dio. Pide al Padre que los guarde del maligno, para que tengan gozo, para que sean santificados. En las últimas horas de vida se acordó de la humanidad y visualizó el plan de salvación trazado y no hizo otra cosa que interceder. Dios nos permita como Jesús fortalecernos diariamente en oración y ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean, a las necesidades de este mundo, a las necesidades de tanta gente que anda perdida espiritualmente, que todavía no le conocen. Y podamos decir lo mismo, ruego por esto, Señor, por los que han de creer en ti por la palabra nuestra, Señor, porque ahora somos nosotros los que estamos llevando el mensaje del Evangelio. Es tiempo de pedir como Jesús pidió, a interceder por aquellos que van a creer en Cristo. También pidamos por los que ya tenemos, por los creyentes que están involucrados en nuestros ministerios, en cada uno de los pilares de la iglesia, por nuestros discípulos. Roguemos por la unidad de la iglesia universal, como lo hizo Jesús, para que los perdidos sean alcanzados viendo la gloria de Dios en nosotros. Porque solamente cuando ellos vean lo que Dios está haciendo en nosotros, su iglesia, muchos van a creer. Entonces es tiempo de nosotros doblar rodillas y pedirle al Señor, es tiempo de sacar dentro de mi lista de oración que todos los días tengo, un tiempo para orar por la humanidad, un tiempo para orar por los hombres de este mundo, para que sean atraídos a los pies de Cristo por la palabra predicada en toda la iglesia universal. Ahora, ¿qué podemos concluir entonces en esta mañana? La conclusión dice en su palabra, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En Ezequiel 22:30, aquí se manifiesta un pedido de Dios tan increíblemente grande, y es para nosotros también, la iglesia del siglo XXI, la iglesia que está en ese momento militando en la tierra. La oración intercesora no es simplemente acordarme de otros, es interceder agonizando para que otros sean tocados por Dios y es literalmente salvar en cualquier momento y más en los momentos difíciles. Es lo que mejor nosotros podemos hacer por los demás. Y hoy más que nunca, en estos finales tiempos, el Señor está buscando intercesores. ¿Será que los encuentra entre nosotros? Es la pregunta que yo me hago y que nos tenemos que hacer en esta mañana. El Señor está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, eso es hacer protección alrededor para que el enemigo nos siga lastimando, tocando, poseyendo, haciendo estragos con las personas, con nuestros semejantes, con aquellas personas que nos rodean.
Y dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí. En esa separación que hay, en esa brecha de muchos hombres con Dios, hay que pararnos ahí a interceder a favor de la tierra, para que yo no la destruya, dice. Hemos pasado casi 2 años de una pandemia tremenda, donde murieron muchas personas conocidas, donde el Señor permitió aún esto para que la gente volviera en sí, volviera a buscar su rostro. Muchos lo hicieron, pero otros no. Ahora Dios quiere que se levanten hombres y mujeres en este tiempo, del calibre de estos seres que he mencionado, seres humanos, y aún Jesús en su parte humana, intercediendo por un mundo perdido, intercediendo por aquellos que necesitan conocerle, intercediendo para que el enemigo sea vencido totalmente. Ya él fue vencido en la cruz, pero él sigue molestando a los seres humanos porque hay muchos que no le conocen y son víctimas de él. Nosotros necesitamos orar, necesitamos unirnos como una sola iglesia a nivel universal. Ahí donde estás, vamos entonces a cerrar nuestros ojos. Vamos en este momento a orar y a clamarle a nuestro Dios y a darle gracias por esta palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos, olvídate de todo lo que está pendiente en tu casa, olvídate de cualquier preocupación. Es el momento de dejar las cargas delante del Dios que nos llama a que le busquemos. Dice, venid a mí los que estéis cansados, trabajados, perturbados, agobiados, tristes, cansados. Venid a mí, dice el Señor, porque yo puedo aliviar esa carga, porque mi carga es más suave que la tuya. El Señor quiere que en este momento nos descarguemos delante de Él y le entreguemos ese pesado, digamos, bulto, carga, como quiera llamarlo, que está sobre tus hombros, que te está agobiando, que te está entristeciendo, que te está llevando en este momento, aún a veces a desistir, a flaquear en tu fe. Es el momento de entregar esa carga. Esa carga puede ser tu familia, puede ser tu nación, puede ser el mundo, puede ser tu vecino, puede ser tú mismo, que estás batallando interiormente con tu pecado. Es el momento de acercarnos a la presencia de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, porque me has enseñado que tengo que interceder como estos hombres de fe me han enseñado, Señor. Fervientemente, Señor. En agonía, Señor, por todas las necesidades que hay en mí o a mi alrededor. Gracias por esos ejemplos de oración intercesora, Señor. Hoy estás buscando mujeres y hombres que hagamos vallado, que hagamos ese cerco de protección, que nos pongamos en la brecha delante de ti a favor de esta tierra, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros amigos que están atados, que están totalmente esclavizados por el pecado, por los vicios, por tanta necesidad. Aquellos que están esclavos de enfermedades, Señor. Dios de la gloria, buscas mujeres y hombres dispuestos, como Daniel, que veíamos en la semana pasada, humildes, como Esteban, luchadores como Éprafas, Señor, negociadores como Abraham, que intercedamos por este mundo perdido, Señor, para que tengas misericordia, para que seas tú deteniendo, Padre de los cielos, hasta que muchos sean alcanzados ese juicio que viene sobre la tierra. Porque ya está escrito, Señor, ya tú nos has revelado como Abraham tus planes hasta el final. Hoy necesitas hombres y mujeres que nos arrodillemos, Padre Celestial, a interceder por lo que viene sobre esta tierra, Señor. Debemos librar una batalla espiritual como Moisés, Señor, hasta obtener la victoria sobre el enemigo, que muchos sean alcanzados y arrebatados de sus manos para que sean alcanzados para Cristo, Señor. Que estemos comprometidos para orar por los demás, como nuestra familia, nuestros amigos, Señor, como lo hizo Job. Y estemos listos para sostener a muchos de nuestros hermanos como muletas espirituales, Señor,
porque están luchando y librando batallas muy pesadas, Señor, en su vida, para que luchemos espiritualmente por su liberación, su sanidad y su restauración. Oh Dios de la gloria, ten misericordia. Hoy es el tiempo de orar por la Iglesia Universal para que nos unamos, Señor, para que seamos un ejemplo de unidad y de amor, para que el mundo sea atraído a ti, Señor, porque solamente así creerán muchos que están apartados de ti, que impactemos este mundo, Señor, no solamente con nuestro comportamiento, con nuestra unidad, nuestro amor, sino con el mensaje del Evangelio. También oremos por los que nos persiguen, nos atacan, Señor, todos los días, a través de todos los medios, aún directamente a nosotros, Señor. Oremos por los que nos atacan por nuestra fe en Jesucristo, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que no les tengas en cuenta su pecado, Señor, para que ellos no saben lo que están haciendo, Señor, pero tú sí, oh Dios, y por eso te pido que aún tengas misericordia de aquellos que atacan tu iglesia, que nos atacan a nosotros como familia. Oh Dios de la gloria, oremos por nuestra nación, por Colombia. Cuánto necesitamos en este tiempo intercesores para que Dios tenga misericordia de nuestro país, para que cambie circunstancias de nuestro país a favor de tanta gente que necesita de ti, Señor. Dios de los cielos, estamos en una batalla continua, Señor, espiritual, por este mundo perdido y en conflicto, roto, Señor, por el pecado. Dios, queremos de verdad estar allí clamándote que sean esas almas ganadas para ti, Señor. Que abra los corazones, que disponga las mentes y los corazones de las personas que oyen este mensaje, que oyen los mensajes de toda la Iglesia Universal, Señor, para que se conviertan. Gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has hablado y nos has puesto bien claro cuál es el verdadero sentido de la oración intercesora, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que interceder por muchas personas y unos por otros. Te pido, Dios, en esta mañana también por los diezmos, las ofrendas de la iglesia, Señor. Danos a nosotros un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que reconozca todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y cuán agradecidos estamos. Cuán agradecidos estamos porque nos diste la salvación, nos diste la eternidad y has provisto para nosotros todo el tiempo, nos has sustentado, Señor. Ahora permítenos devolverte, aunque sea, Señor, materialmente, también, Señor, como tú nos lo pides para la obra tuya, Señor, para que nuestra iglesia permanezca y prevalezca, Señor. Te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Colocamos a nuestros pastores y a nuestros líderes en tus manos, Dios. Dios de los cielos, queremos sostenernos mutuamente, Señor, en oración. Padre, te he orado a ti en el nombre de Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.